Ay, mi celular. Bueno. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Juli, tienes el micrófono apagado. Bueno, no dije nada. Hola, buenas tardes a todas las personas que se conectan con nuestro programa Ládralo. Hoy es 28 de junio y mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya y la directora de este programa. Hola a todos, soy Catalina Yepes, médica veterinaria, coordinadora de clínicas de Raya y codirectora de este programa. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de la Corporación Raya y un miembro más de este programa Ládralo. Bueno, este programa no puede pasar pues sin metida de pata, ya inicié yo como es de costumbre. Voy a continuar presentando a nuestro invitado del día de hoy. Él es Eduardo Peña, él es coordinador de campañas de Animal Defenders International, ADI, y pues él reside en la ciudad de Bogotá, nos acompaña desde Bogotá y es la persona que el día de hoy pues nos va a hablar del tema que vamos a tratar. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Juliana, Catalina, Gabriel, buenas tardes y buenas tardes también y muchas gracias por la atención a toda la audiencia. Les recordamos pues que pueden hacer sus preguntas ahí en nuestro chat de Facebook. Vamos a estar a medida que el programa va avanzando respondiendo todas esas preguntas que este tema tan interesante pues nos pone al frente. A propósito de este tema pues quiero hablar del título, vamos a hablar de una ley que pasó recientemente en el Congreso, está pues, esto nos hablará más adelante Eduardo, pero está para sanción presidencial y es una ley que prohíbe la experimentación con animales en la industria cosmética. Pero antes de empezar con este tema, Eduardo, pues primero te tenemos que hacer unas preguntitas de rigor y la primera es ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando o haciendo algún tipo de campaña por los animales? Bien, pues, a ver, me gusta, pues digamos, la vida ha cambiado un poco con este tema de la pandemia, pero básicamente como momentos de descanso, ver televisión, ver cine con algunas de las plataformas virtuales, leer, y realmente soy bastante sencillo con ese tipo de cosas, pero antes me gustaba mucho caminar, la verdad, caminar y montar bicicleta. Sí, uno extraña algunas cosas de la vida de antes, ojalá ya no sea la misma vida en el sentido de que no sigamos con las mismas costumbres nefastas pues que nos han traído principalmente a este problema, pero siguiendo con las preguntas, ¿cuál fue la última película que te viste? La última película que nos vimos. Bueno, ahorita estamos viendo una serie que se llama The Sinner y la última se llama Cargo, una película que se origina ahí como en Australia, de zombies, de pandemias, de gente que quiere sobrevivir y piensa en su familia. Bueno, está bien recomendada. Sí. No, realmente dentro de la onda zombie, pues sabemos muy bien que hay unas cosas muy chéveres para ver. Y tampoco vamos a poner a filosofar mucho del tema, pero pues también para entender muchas vainas de cómo nos comportamos los humanos. Así es. Eduardo yo lo conozco hace como 50.000 años, nos conocimos por allá en Bogotá en algún evento de protección animal y desde eso pues es una persona muy activa, sobre todo, y es una parte súper importante
de la defensa de los animales, que es el lobby y toda la gestión en la política y en la parte legislativa, pues que finalmente es una de las cosas más importantes, pues para mí, en mi concepto, en la protección animal, porque, bueno, finalmente nos regimos por leyes, nos regimos por normas, entonces pues es muy importante esta parte. Y sobre eso, pues entonces Eduardo estuvo haciendo parte de toda esa comisión que estuvo trabajando para que esta ley que prohíbe la experimentación con animales en la industria cosmética pues pasara. Eduardo, yo quiero primero que antes, como de hablar específicamente de esta ley, hablemos en general de qué es la experimentación con animales, qué quiere decir eso, cómo se come, qué es la cosa, porque hay muchas personas que no tienen muy claro en qué consiste la experimentación con animales y por qué estamos en contra de la experimentación con animales. La experimentación con animales es uno de los usos menos evidentes, pero evidentemente crueles, pero de los menos evidentes del uso de la explotación de los animales. ¿Esto qué quiere decir? Los animales, hay determinados productos, medicamentos, fármacos, determinadas pruebas médicas, militares, que necesitan ser probadas en animales. Por ejemplo, en el caso comercial, en el caso farmacéutico, tiene que, digamos, ciertas normas exigen que tiene que pasar primero una prueba en animales antes de llegar al mercado, pero finalmente, antes de llegar al mercado, pues tiene que pasar por unas pruebas con humanos. Básicamente, digamos, en los laboratorios estos animales pues son usados dependiendo pues el fin científico, el fin de la investigación. Si es para cosméticos, prueban el tema de irritación, prueban el tema de toxicidad, ciertas afectaciones en algunas partes del cuerpo de los humanos, pero lo prueban con animales. Repito, siempre tienen que probar en humanos voluntarios para que puedan ser comercializados. Igualmente con fármacos, igualmente con otros métodos médicos, usan animales para que esos productos o medicamentos o prácticas médicas puedan ser ejecutadas, pueden ser desarrolladas en humanos. Y pues bueno, esto quiere decir también que se olvida, digamos, muchas veces esta práctica se olvida pues de métodos que son alternativos, métodos que la tecnología actual pues ha estado evolucionando, que evidentemente pues se puede evitar simplemente con un tema más de investigación médica para evitar usar a los animales en esto que según Lash son cerca de más de 115 millones de animales que son usados en experimentación. Y me parece, digamos, importante aclarar acá y llamar muchísimo la atención, subrayar esto, y es que acá estamos empezando a hablar de una manera más amplia, más política, más administrativa, sobre algo que no tenía un discurso en Colombia. Y porque, digamos, está bien pensar en la fauna callejera, en la fauna silvestre, la cual también es afectada por los laboratorios, pero el tema de los animales en laboratorios, como los usos, como la misma producción cárnica, se hace dentro de las paredes, se hace de una manera muy, muy privada, muy secreta, y por eso no es tan evidente como un espectáculo con animales. Pero esto no deja de ser cruel e innecesario. Sí, yo tengo aquí unas cifras, por ejemplo, ustedes me están escuchando doble. Lo escuchamos bien. ¿Usted sí, Gabriel? Sí, se está escuchando doble. Ya se fue mi otro yo. Podemos continuar. Tengo unas, pues, bueno, voy a hablar como unas generalidades sobre la experimentación con animales, lo que se puede hacer en una experimentación con animales, algunas de las cosas. Por ejemplo, los animales de laboratorio pueden ser sometidos a procedimientos como privación de agua, comida, sueño, alimentación forzada, envenenamiento, quemaduras, electrocuciones, inducción de ataques cardíacos, úlceras, cáncer o estrés, enfermedades infecciosas, mutilaciones o heridas de diferentes partes
del cuerpo, daño cerebral o destrucción de los órganos sensoriales. Y sobre estos quiero hacer énfasis en envenenamiento y quemaduras, porque podría decir yo que son de las pruebas más comunes en cosmética, que son la prueba de Dreis y la DL50. La prueba de Dreis es una prueba cutánea en la que al animal se le causan laceraciones o en la que se le aplica producto, también se le aplica producto en los ojos para determinar cuán irritante es ese producto y si podría significar pues que una persona se vaya a echar la tinta del lapicero en el ojo o cualquier cosa, qué daño podría causarle eso, o se vaya a echar el labial en el ojo o lo que sea por causa de una explosión cuántica, el tint les cayó el labial al ojo, entonces hay que saber si ese labial le va a quemar el ojo. Y la prueba DL50 es la prueba de dosis letal 50 en la que se le administra una sustancia X y se mira con cuánta cantidad, pues el 50% de la población muere. Entonces, pues son pruebas bastante crueles y como dice pues Eduardo, hay más de 100 millones de animales que se usan en experimentación mundialmente. Es un número, volvió la otra yo. Es un número muy escandaloso y pues yo creo que por eso es que estamos pues conversando sobre este tema. Pero Eduardo, ¿por qué específicamente entonces nos dedicamos a a tratar de abolir la experimentación en la industria cosmética? Colombia y la Corte Constitucional, la normativa colombiana, pues es clara que hay algunos usos de animales que no se pueden prohibir. La Corte Constitucional, en una sentencia que se refiere pues a temas completamente diferentes dentro del uso de animales, que es la sentencia 666 del 2010, dentro de su exposición de motivos, aclara que todo tipo de uso de animales se puede prohibir, a excepción de los animales que son usados en la industria, en la alimentación, en la ciencia y en cuestiones ancestrales. Dentro de la ciencia, digamos, solamente digamos lo que tiene que ver para temas médicos. La ley 84 del 89, digamos, una ley que lleva ya 30 años, habla sobre también el tema, digamos, crea una normatividad sobre el uso de animales en los laboratorios. Sin embargo, el uso de animales en laboratorios está muy blindado, ya habido sentencias también del Consejo de Estado. Y precisamente en buena parte porque no se ha tomado la discusión necesaria, ni una discusión ética, ni tampoco una discusión científica. Entonces, digamos, en este caso, ingresamos, digamos, con el tema de buscar la prohibición del uso de las pruebas cosmetológicas en animales, siguiendo las pautas que da la Unión Europea, el llamado que da la Unión Europea para detener con esas prácticas innecesarias y, digamos, una línea también que han seguido otros países fuera de la Unión Europea, como Israel, como India, algunos estados de Estados Unidos, algunos estados de Brasil, pero digamos que es necesario pues para, detener, digamos, estas prácticas completamente innecesarias dentro de la industria cosmetológica y dos, digamos, cuando empezamos a trabajar en este proyecto de ley, antes que se presentara oficialmente en el Congreso, lo pensábamos porque hago paréntesis, digamos, Animal Defender International también hizo parte de esta prohibición en la Unión Europea hace más de 10 años, y lo que, digamos, buscábamos acá en Colombia no solamente era detener, digamos, estas prácticas, también prevenirlas, digamos, que no se convierta Colombia en un país donde sí se esté permitiendo este tipo de pruebas innecesarias y crueles, pero a la vez crear unos estímulos, digamos, no podemos solamente llegar, es importante desde luego, digamos, generar una presión para prohibir algunas prácticas que están atentando contra los animales, sino también generar alternativas, estimular las investigaciones con modelos, entre comillas, modelos no animales. Eso es necesario precisamente porque Colombia, digamos, como quedó tal cual aprobado el proyecto de ley, sobre todo, digamos, con ese artículo inicial que propusimos, se busca precisamente que el Estado colombiano apoye investigaciones alternativas para evitar el uso de animales en otras prácticas de laboratorio.
Entonces, digamos, eso es lo importante del proyecto de ley, que no solamente se queda en la prohibición, sino también en las alternativas, porque pues es importante, digamos, dentro de una parte de ética y también de desarrollo científico moral. Sí, cuando Eduardo. uno... Perdón, dale, Cata, dale vos. No, lo que yo le iba a preguntar es cómo se venía manejando hasta este momento. Por ejemplo, en la parte científica, en las universidades, para poder realizar experimentación, existen los comités de bioética. Digamos que ese es otro tema pues a tratar, pero que en algunos casos es efectivo, en otras universidades no tanto. Pero hasta este momento, ¿cómo se controlaba medianamente esa experimentación en cosméticos? ¿O simplemente cada casa cosmética manejaba los experimentos que quisiera? Lo más preocupante es que cuando presentamos el proyecto de ley, inmediatamente tuvimos un llamado del Ministerio del Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Tuvimos unas mesas de trabajo también con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y también con la ANDI. Pero exactamente respecto a lo que estás preguntando, el Ministerio de Salud no tiene ni una cifra, ni un resultado de una reunión, de algún balance, de algún concepto, de algún comité de bioética, ni uno, sobre la investigación de pruebas cosmetológicas en animales, ni uno. Y el mismo Ministerio de Salud, pues, con faltas de cifras, por eso, digamos, cuando nos preguntan cuántos animales estaban usando en las pruebas de cosméticos, no hay ninguna cifra en Colombia. Y desafortunadamente, no solamente para el tema del laboratorio, sino para muchísimos temas, hay un déficit de cifras para que sería genial tenerlas para poder tener un trabajo mucho más efectivo. Entonces, de entrada, comenzamos con una campaña dentro del Congreso, aceptando el mismo Gobierno Nacional, aceptando el mismo Ministerio de Salud, que no hay un seguimiento, que no hay un control para estos temas exactos del uso de animales en laboratorios para fines cosmetológicos. Pero voy más allá. El tema de los comités de bioética, los comités de bioética que tienen que estar en las universidades, no están llegando los reportes a las entidades territoriales de salud y tampoco está llegando al Ministerio de Salud. Nosotros reiteradamente hemos solicitado esta información y no la tenemos. Algunos funcionarios del Ministerio de Salud se nos están diciendo que esta ley ayuda a engrosar la normatividad respecto al tema de animales en laboratorio para que ellos puedan hacer un ejercicio y puedan hacer un control. Acá unimos también pues a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero respecto a lo que tiene que hacer en este momento el gobierno, al uso y al reporte de las pruebas que se están haciendo con animales, no hay. Digamos, en algunas regiones, en el Valle también tenemos entendido, en Antioquia también, en algunas universidades, en Bogotá también, algunas universidades tienen sus comités de bioética. Pero el comité de bioética tiene un problema fundamental. Debe ser integrado también por una organización de protección a los animales y que idealmente pues tenga experiencia en el tema. Pero es difícil encontrar en este país y en muchos países de la región latinoamericana encontrar organizaciones que tengan la experiencia, la experticia en el tema del uso de animales en laboratorios para que puedan dar un concepto favorable o no a estas pruebas que se estudian en los comités de bioética. Hay que entender otra cosa y es que estamos completamente seguros que hay muchos estudios que los están desarrollando, están practicando probablemente vivisección, que como tal está prohibido en la ley 84 del 89, sin reportar a los comités. Tenemos el caso de Manuel Elkin Patarroyo, que hace lo que se le dé la gana allá en la FIDIC, en Leticia, y no hay absolutamente nada. Hay una sanción inicial del Consejo de Estado. El mismo Consejo de Estado en otra sala tumba la decisión de tener esas pruebas de Patarroyo. Entonces, digamos, hay no solamente una falta de normatividad, también hay un tema de interpretación, pero con lo poco que hay, tampoco se está cumpliendo. Eduardo, ahí dijiste una palabra que pues quisiera que aclararas porque de pronto muchas personas no pueden conocer o pueden no conocer la diferencia entre experimentación con animales y vivisección. ¿Cuál sería esa diferencia como para que las personas comprendan? Vivisección son animales vivos, para que la típica práctica ilegal antes del 89 de abrir una rana o una paloma estando viva, por ejemplo, en los salones de clase.
Digamos, lo que Colombia en este momento, digamos, en este momento no, desde hace 30 años, y precisamente algunas organizaciones han estado haciendo ese ejercicio de inspección, vigilancia y control junto a las entidades oficiales, y es que esas prácticas tradicionales que se estaban haciendo en algunos colegios y universidades, sobre todo para pruebas de destreza manual, sobre todo para, sí, digamos, para como destreza manual básicamente para acostumbrar y para como ejercicio pedagógico, pues están prohibidas. Así como está también prohibido pues las pruebas repetidas. Pero lo que les digo, digamos, hay una cosa de lo que está diciendo la norma, pero lamentablemente en su aplicación es otra. Sí, porque yo, bueno, no eran vivos, pero yo sí condeno mucho pues esas prácticas en colegios y universidades, en pregrados, donde a uno lo ponen a matar una, no sé, bueno, yo me fui de esa clase, yo no participé, pero lo ponen a uno a matar un animal para después observar los órganos del animal, y sí es como un llamado a las facultades de veterinaria y a los colegios para que empiecen a emplear modelos, que hay millones de modelos ya, hay modelos virtuales, digitales, hay modelos en vivo de muchas criaturas, he visto incluso mucha creatividad, hay personas que han hecho modelos en crochet de rana y así, que pues puede que no sean pegotudos y eso, pero sí en aras del aprendizaje de la anatomía y todo esto, pues son bastante útiles. Acerca del tema pues del día y de la experimentación en la industria cosmética, muchas veces cuando uno habla de este tema, las personas siempre preguntan mucho, pero ¿y uno cómo sabe? O quizás eso lo deberíamos hablar al final, pero ¿cómo sabe uno que una empresa prueba sus productos en animales? En el contexto cosmetológico es bastante difícil, y precisamente lo que les comentaba de los anuncios que nos hacía el Ministerio de Salud. No hay estudios, no hay unas pruebas, no hay unos reportes. Respecto, digamos, y es común encontrar, y sobre todo ahora que ha estado como muy coyuntural el tema de la cosmetología, de las pruebas cosmetológicas en animales, nos preguntan cuál es la lista a la que sí le podemos hacer caso, a qué sellos sí le podemos hacer caso, a qué certificación le podemos creer. Y esta pregunta es mucho más difícil de responder. ¿Por qué? Porque en buena parte aquí Goyita, mi gatica hermosa, nos está pidiendo un saludo. Digamos, dentro de en un almacén, en una tienda, muchos de los productos que encontramos, que creemos que son testeados en animales, no lo son. Por ejemplo, hay muchos productos que no tienen el sello, o que aparecen, por ejemplo, en listas de hace 10, 15, 20 años, y estoy hablando de multinacionales que dicen que están testeando en animales, digamos, supuestamente, pues algún flyer, alguna imagen de denuncia, y realmente no lo están haciendo. Hay otros productos que incluyen en sus empaques un sello de que no es testeado en animales, pero tampoco tenemos el rigor, ni la trazabilidad, ni, digamos, la seguridad de una empresa o una firma certificadora para hablar que realmente ese producto no haya sido testeado en animales. Algunos sellos certifican solamente el producto final, otros sellos certifican que no haya sido testeado en ninguno de sus procesos, ninguno de sus ingredientes. Hay que tener en cuenta también que hay muchos productos cosméticos que tienen ingredientes farmacéuticos, por ejemplo, los bloqueadores solares, por ejemplo, los talcos, por ejemplo, los desodorantes. Entonces, aquí se abre una línea delgada muy complicada para realmente saber qué producto está siendo testeado y cuál no. Muchas veces nos preguntan qué producto entonces compramos. A veces es preferible comprar a algún emprendimiento cercano donde sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo con las prácticas éticas de algunas empresas independientes. Pero también hay grandes empresas como P&G y Unilever que no están probando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Por ejemplo, P&G desde hace 10 años están apoyando investigaciones científicas con modelos no animales. Hay empresas nacionales que usan su sellito, crean su propio sello, porque en Colombia no hay una regulación
ni productos no testeados a animales y ni siquiera con otro tipo de productos. En Colombia no hay, está aprobado todavía el tema del sello alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas, todavía. Entonces aquí también hay una responsabilidad al consumidor que difícilmente se está otorgando por parte del gobierno. Acá, digamos, con ese proyecto de ley empezamos a comenzar con ese tema. Inicialmente nosotros pensábamos en el artículo propuesto inicialmente que se creara el sello a los productos que no estén testeados, pero básicamente en el momento de la aplicación de la ley, todos los productos que encontremos en Colombia, que se estén exportando, que se estén comercializando internamente, que se estén importando, no van a ser testeados en animales. Vamos a tener esa seguridad para evitar precisamente pues esa interpretación y ese conflicto de cuál producto sí a qué sello le pongo atención o no. Gabriel, no se le escucha. Bueno, Eduardo, ahora hablemos un poco concretamente de esta ley. Lo primero es, ¿cuándo va a entrar en vigencia? ¿Qué falta para que esta ley empiece a ser aplicada en Colombia? Bueno, la ley ya pasó, el proyecto de ley ya pasó su trámite exitoso, con aprobación unánime en todas las comisiones quintas de Cámara y Senado, que son las encargadas generalmente de los temas ambientales, agropecuarios, mineros. Entonces, generalmente ahí llegan los proyectos de ley sobre protección animal, lo que tenga algo que ver con animales. Ya después de su aprobación y la conciliación, porque nos quedamos con el texto de Senado que enriqueció el proyecto de ley, hay que tener en cuenta que tuvimos varias proposiciones en el último debate en plenaria de Senado. Entonces, tomamos el texto de Senado, que era un poquito diferente al texto de Cámara, simplemente con una coma más, una palabra más, toca hacer una conciliación de las dos cámaras, nos quedamos con la conciliación de Senado, que también incluía el tema de la prohibición de la importación. Y ya después de la aprobación del proyecto por parte del Congreso, pasa a sanción presidencial. En este momento está en el trámite en Presidencia de la República, allá hacen una revisión jurídica, y ya posteriormente pues ya es la sanción o la firma presidencial para que se convierta en ley y para que tengamos un número. Bueno, ahora con eso que dices, Eduardo, entonces quería preguntarte algo que ha sido como muy cuestionado por ahí en redes, y es, ¿qué va a pasar con todos estos productos, todas estas marcas que durante tantos años han exportado, o sea, Colombia ha importado sus productos y que definitivamente testean con animales? ¿Qué va a pasar con esas marcas y con esos productos? Las leyes no en Colombia y difícilmente en otro lugar, pues las leyes no son retroactivas. Entonces, aplica desde el momento que desde la ley anuncia en qué momento empieza pues, a tener rigor, regir. Te respondo, digamos, lo que has preguntado inicialmente. Nosotros inicialmente pues se estaba pensando que se diera un plazo de 1 año, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Salud y la ANDI solicitó que fuera 4 años. Entonces fue un tema ahí o hasta más, pero digamos finalmente quedamos en que fueran 4 años, y son 4 años que en ese momento puede parecer mucho, pero lo importante en Colombia no es tener una ley por tenerla, no es tener una ley para que quede escrita y para que digamos que somos un país que estamos generando muchas leyes a favor de los animales. Lo importante es que la ley se crea y que realmente su aplicación sea efectiva, que tenga una buena reglamentación. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, hace ya 7 años cuando logramos la prohibición de los animales en los circos, dimos 2 años, 2 años no suficientes para que los circos se acostumbraran y para que se acoplaran, digamos, a las nuevas prácticas y nos integraran los animales para que los pudiéramos llevar a un santuario internacional. Similar sucede, digamos, marcando las grandes diferencias, pero acá tenemos que generar digamos, el gobierno tiene que generar el ejercicio, digamos, la reglamentación para la inspección, vigilancia y control. Está el INVIMA y está la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Por otro lado, está en uno de sus artículos está el apoyo del gobierno por medio del Ministerio de la Ciencia
de becas anuales para estimular la creación de investigaciones alternativas para evitar los animales en laboratorios. Digamos, en Colombia y básicamente en muchos países, cada acción toma su tiempo. Hay unos tiempos administrativos, ejecutivos que toman su tiempo. Y la recomendación del mismo gobierno era, esperemos estos 4 años para que realmente sea eficiente, para que en 4 años también las mismas empresas que están testeando, porque además el Ministerio de Salud tiene que saber realmente qué empresas están testeando y no, volvemos, no hay cifras. Entonces ese tiempo también sirve para que el ministerio haga la inspección necesaria, sepa qué está pasando exactamente con las empresas cosmetológicas en Colombia, que en Colombia pues la empresa cosmetológica es una potencia y Colombia está exportando a gran escala productos cosmetológicos al mundo. Entonces, para que empiece a regir bien, era importante pues estos 4 años de plazo que nos daban que digamos, entendiendo y atendiendo la solicitud tanto de los empresarios, los industriales y el mismo gobierno. Eduardo, y ahí te iba a ampliar esa pregunta con lo que dices, sobre todo porque no se tiene control de qué está pasando en las empresas de cosmetología en Colombia y qué productos van a estar incluidos, porque mencionabas algunos productos como los desodorantes, los talcos que tienen adicional componentes farmacéuticos. Entonces, ¿qué tanto va a incluir la ley? ¿Qué va a estar dentro de esa prohibición? Digamos, voy a atreverme a leer, no me gusta leer, digamos, en esos espacios, en estas charlas, pero lo resume el artículo 2. El artículo 2, definición de producto cosmético, y une lo que dice el mismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, lo que dice la OCDE y lo que dice la Unión Europea. Entonces, es toda sustancia o formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo, epidermis, sistema piloso capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, performarlos, modificar o mejorar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales. Esto aplica desde el desodorante, cremas dentales, bloqueadores solares, polvitos, rímel, delineadores, absolutamente todo lo que popularmente se considera cosmético, pero por ejemplo también se considera cosmético la crema dental, el enjuague bucal, el desodorante, el champú, el jabón. Sí, Eduardo, aparte de esas consideraciones específicas de producto, ¿qué otro alcance tiene la ley? ¿Qué más está ahí estipulado en esa ley? Pues realmente, digamos, lo que más nos pone contentos con la ley es el tema del estímulo a la generación de tecnologías que eviten el uso de animales en laboratorios para otros fines. Digamos, eso es lo que nos parece importante, porque desde hace muchos años ADI pues, ha estado involucrada pues, en el ejercicio para evitar el uso de animales en los laboratorios. Y los diálogos que hemos tenido con varios investigadores, con estudiantes, por ejemplo, que han hecho en su tesis de pregrado y de posgrado, han generado unas alternativas, unas tecnologías como métodos alternativos a la experimentación con animales, y son cerebros fugados del país porque en Colombia no han tenido el apoyo suficiente y básicamente es un apoyo económico e institucional. Entonces, con esta ley se apoya, digamos, una vez el artículo 4, que genera esos estímulos y la entidad competente para generar esos estímulos será el Ministerio de la Ciencia. Ya de esto pues está la prohibición como tal, que ya conocemos, pero también hay un artículo bonito que fue incluido en la plenaria de Senado por un senador de un partido pues no tan tradicional, pero no alternativo, y que crea como una promulgación, digamos, hace que el gobierno promulgue una campaña por el cuidado de los animales en este contexto de los laboratorios. Entonces une al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio de las TIC para generar una campaña para inculcar y como para estimular la responsabilidad de las empresas y el consumidor de no comprar productos crueles.
Eduardo, nos preguntan a través del chat de Facebook, nos pregunta Carolina Ruiz Ramírez, ¿qué va a pasar con la importación de marcas que dicen hacer testeo animal solamente cuando la ley lo exige? Como el caso pues de China, que sabemos que allá pues solamente se pueden vender productos que tengan experimentación con animales. Entonces pues la pregunta de Carolina está muy clara en ese sentido. ¿Qué pasa si esa compañía específica tiene que experimentar allá? ¿Se puede importar a Colombia? Ese precisamente es el conflicto que tienen muchas las empresas mundialmente reconocidas que dicen no testar en animales y que no testean en animales. Hay muchas marcas que tienen una responsabilidad social con el consumidor, ambiental y evidentemente libres de crueldad animal y que tienen que probar en animales para llegar al mercado chino. Es importante también tener en cuenta que el mismo gobierno chino está empezando a reversar esta medida gracias a la presión internacional. Y no me refiero al tema del coronavirus ni nada que salió de allá, sino desde años atrás, desde hace 2 años, el gobierno chino sí ha estado empezando a estudiar de qué manera progresivamente va reduciendo esta obligatoriedad para el ingreso de productos a su país. Gabriel, Gabriel, no. No sé qué está pasando ya. Hace unos años, Eduardo, teníamos un panorama en el que el Congreso era como lento para crear normas de protección animal y era la Corte Constitucional la que generaba los cambios en Colombia. Ahora estamos en un escenario completamente diferente en el que el Congreso avanza algo y la Corte Constitucional está frenando esos avances. ¿Cómo ven el panorama de esta ley frente a la Corte Constitucional? Es una pregunta excelente, porque esa ley seguramente será demandada. Y lo interesante es que va a empezar a generar una jurisprudencia respecto a la defensa de los animales, ejerciendo evidentemente superando ese déficit normativo de protección animal que denunció la Corte Constitucional en el 2010. Está completamente, digamos, ubicada dentro de los parámetros constitucionales, no la pueden revocar, pero esa demanda que llegará en algún momento, quién sabe si a todo o algún artículo, va a generar una jurisprudencia muy importante. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes de ese momento que radiquen una demanda, que presenten una demanda en contra de la ley, algún artículo de la ley, para apoyar, para intervenir, porque esa respuesta de parte de la Corte Constitucional será fundamental, no solamente para los animales que son víctimas de las pruebas cosmetológicas, sino para todos. Y precisamente por eso en la ley luchamos mucho para que quedara esa parte de la investigación alternativa. Pero de todas maneras, sí me parece interesante como mencionar y aclarar que del trabajo que está haciendo el Congreso versus lo que está pasando en la Corte. La Corte hizo unas cosas, el Congreso web. Pero básicamente el Congreso en este momento está empezando a generar unas normas, bien, pero sigue siendo insuficiente. Y realmente el Congreso de la República tiene que ponerse a tono con lo que está pasando en los consejos y en las asambleas departamentales. La política pública de protección animal se está dando en algunas regiones, pero no nacionalmente, no es del Ejecutivo. El Congreso desde hace muchos años está en deuda con el tema de espectáculos con animales, las excepciones de la ley 84, el tema de peleas de gallos, carralejas, coleo, toreo, y ha sido completamente incapaz de tomar una posición abolicionista. Y ni siquiera incapaz por un tema de mayorías, sino un tema de, por ejemplo, haciendo un paréntesis respecto al proyecto de ley que busca la abolición de la tauromaquia. No es que no tengamos voluntad suficiente por parte de algunos congresistas, es que unos pocos congresistas generan unas dudas gracias al lobby o por culpa del lobby taurino, y empiezan a generar un montón de mentiras y de falsos argumentos para demorar el trámite de la ley, del proyecto de ley. El actual proyecto de ley, bueno, actualmente pues, lamentablemente cayó por trámite
que buscaba la prohibición, a la abolición del toreo, de las prácticas taurinas, tuvo una demora con todas estas mañas y marrullas que algunos congresistas meten en los trámites, de demorar las ponencias, de cambiarlo de comisión. Lo mismo pasó con el proyecto de ley que ustedes conocen de su paisano, el representante Nicolás Alberto Echeverry y Juan Diego Gómez, que no buscaba la prohibición, como lo buscaba el representante Juan Carlos Lozada, sino también buscaba una regulación como el tema de las corridas incruentas, y tampoco pasó. Y lo demoraron, saltó de la comisión quinta a la comisión sexta, después a la comisión séptima, después a la comisión tercera, y básicamente no hay proyecto de ley que pueda tener un trámite exitoso con esa cantidad de acciones mañosas por parte de algunos congresistas. Y básicamente, ¿qué pasó con el tema de toros? De los dos proyectos de ley, fue un miedo al debate, porque claramente se sabía que en la comisión pasaba, en la plenaria pasaba, pero evidentemente la presión del lobby taurino y de ciertos poderes ganaderos, pues no iban a dejar, digamos, se interponen pues al trámite normal del proyecto de ley. Sin embargo, digamos, ustedes saben pues que ADI hace parte también del Observatorio Animalista, que es esta alianza entre el Instituto de Bioética La Javeriana, Grupo Jurídico Abogato y nosotros, Animal Defender Internacional, y ahí hicimos, digamos, y dentro de una semana pues lanzaremos o presentaremos el informe del último periodo legislativo, pero el anterior fueron 19 proyectos de ley hablando de protección animal entre Cámara y Senado, 19. De esos 19, en este momento solamente quedaron 2. Obviamente podemos ser relativamente optimistas porque por lo menos tenemos 2 y buena parte de la agenda legislativa en este último periodo, en momentos de plenarias y de sesiones virtuales, hablaron de protección animal, hablaron sobre el tema de animales en laboratorios y también hablaron de otro proyecto de ley que habla sobre animales abandonados y el apoyo a los refugios. Pero entonces, démonos cuenta que digamos, ya hay una voluntad, ya no hay un miedo a legislar a favor de los animales, ya no es el tema como sencillito, superficial de que vamos a hablar de animales, sino pues también tiene que ver un tema de justicia con los humanos, tiene que ver un tema también de paz con todos, también tiene que ver un tema de responsabilidad social, y evidentemente, pues como les decía, la Corte Constitucional pues ya ha manifestado pues, la preocupación del déficit normativo de protección animal, y hasta ahora, digamos, después de la ley, digamos, desde el 2013 se descongeló esa frialdad, digamos, de generar leyes a favor de los animales. Tengamos en cuenta que la primera ley, digamos, más allá de la ley quinta de 79, la ley 84 como tal, lo que conocemos como Estatuto Nacional de Protección Animal, fue en el 89. Tuvieron que pasar 24 años para que el Congreso tomara una decisión a favor de los animales con la ley de circos sin animales en el 2013. 3 años después, en el 2016, la 1774, que modificó el Código Penal y el Código Civil. Unos añitos más, hasta el 2020, 4 añitos más, tenemos la prohibición de las pruebas en animales de cosméticos. Digamos, paso a paso avanzando, pero yo creo que ahí la presión social, la presión ciudadana, digamos, el empoderamiento político, no solamente ir allá a votar ese domingo, sino también decirle a los congresistas por los cuales votamos y no votamos, dice, bueno, ustedes tienen acá una responsabilidad, vamos a hacer un ejercicio ciudadano, de control ciudadano, para ver que realmente estén aplicando las necesidades que como ciudadanos estamos ejerciendo, y desde luego también un tema de sentido común, digamos, no estamos hablando de leyes accesorias, estamos hablando de leyes necesarias. Muchas veces es muy común, sobre todo en redes sociales, algunos sectores que dicen que el Congreso se está poniendo a hablar mucho de animales y que dónde están los niños y dónde están las demás poblaciones. No, pues es que es exactamente el mismo discurso. Y es que por historia, por tradición, los animales son la especie más abandonada en la norma, acá y en cualquier país. Entonces, digamos, por más que en este momento resultemos debatiendo 20 proyectos de ley, no es mucho, es necesario,
porque evidentemente son tantos años de sequía a favor de los animales que hasta ahora se está empezando a generar esa respuesta positiva por parte del Congreso. Pero también hay que llamar la atención, es que no es presentar un proyecto de ley por presentar. Digamos, ustedes saben que mi trabajo es allá presionar de una manera muy independiente a cada uno de los congresistas, y a ellos también les decimos, entonces, bueno, listo, querido representante, querido senador, o sea, presente el proyecto de ley, pero también trabájelo, también haga la campaña, únase con las organizaciones de su región, las organizaciones nacionales, busque, no deje como que quede como un proyecto de ley ahí radicado, que quedó de Secretaría General y que quedó en algún trámite pobre en las comisiones, sino también haga un trabajo y comprométase para que eso sí sea ley. Evidentemente hay temas muy difíciles, pero por lo menos me doy cuenta que hay muchos congresistas que lamentablemente presentan proyectos de ley por presentar, pero no hay un ejercicio, no hay unas campañas, no hay un compromiso realmente para que eso pase de ser un proyecto a una ley. Eduardo, bueno, pensamos en esto como en unos términos que va a haber en la ley y pues en Colombia a partir de esta ley, y qué le podríamos decir a las personas que están viendo nuestra transmisión en Facebook de cómo se va a concretar esta ley en la realidad, cuándo va a empezar a dejar de haber experimentaciones con animales y cuándo los consumidores van a empezar a encontrar productos que no están testeados con animales. El plazo que da el artículo 8 del proyecto de ley o de la ley es de 4 años, por lo que les comentaba de la solicitud que dio el gobierno nacional para que se aplicara de una manera correcta. Porque uno, hay que buscar el tema de los estímulos del Ministerio de la Ciencia a las pruebas alternativas. Hay que generar unas campañas, pero también hay que generar todo este tema, digamos, un marco normativo grande por parte de varios ministerios para generar esa inspección, vigilancia y control, para saber exactamente qué está sucediendo, precisamente porque no hay unas bases, no hay un déficit de cifras. El gobierno tiene que buscar esas cifras, saber qué laboratorios están testeando en animales, y de ahí ya empezar a aplicar, darle los plazos se le da los plazos a las empresas para que no ingresen sus productos que han sido testeados en animales. También tienen que articularse internacionalmente. Tengamos en cuenta que Colombia, pues, no solamente es de la OCDE, digamos, la OCDE también hace esta recomendación a los países miembros. La OCDE, recordemos que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También Colombia hace parte de la Alianza Pacífico, que es Chile, Perú, México y Colombia. Eso también tiene un impacto comercial positivo, digamos, respecto al tema de la defensa de los animales en esos 4 países. Entonces, digamos, tiene que el gobierno articular de una manera eficiente para que la ley sí sea eficiente, no se quede en el papel. Y digamos, estos 4 años, pues puede parecer mucho, pero realmente pues, hemos esperado toda la vida. Entonces, para que realmente se aplique bien, pues, no es descabellado estos 4 años, que además, pues en esta actualidad, pues el tiempo pasa muy rápido. Igual en los 4 años seguramente seguiremos en pandemia. Eduardo, ahí sobre, pues, como para que complementemos un poquito eso que estabas diciendo y lo que dijiste anteriormente, pues vos decías que le toca también a la ciudadanía como ejercer ese poder que tiene, para también desde su parte pues promover o facilitar que esta ley sí se cumpla. Es decir, nosotros también estamos ahí en una posición en la que como ciudadanos del común, que no somos ni senadores ni representantes ni nada, tenemos que poner pues como hacer algunas cosas para que esa ley sí funcione. Y otra cosa que te quería preguntar es que, bueno, ya hablaste antes sobre pues la confusión de los sellos y todo eso, y quería preguntarte si la ley en alguna medida contempla algún tipo de sello o de marca o de certificación que pues le permite también a la persona común, los otros, pues sí realmente saber que esa marca sí está cumpliendo con lo que tiene que cumplir.
el espíritu del proyecto de ley cuando lo presentamos en el hace 2 años, en el 2018, incluía la creación del sello. Finalmente, digamos, en el trámite, los meses de trabajo, pues finalmente el proyecto de ley quedó sin la creación del sello. El caso es que el sello no sería necesario con la aplicación de la ley, porque todos los productos que encontremos en Colombia para mercado interno, para exportación, incluyendo desde luego los productos importados, no podrán ser testeados en animales y no deben haber sido testeados en animales. Eduardo, hablemos un poquito de los métodos alternativos, porque seguramente algunas empresas van a salir a poner ciertas disculpas, muy posiblemente que son más costosos, es verdad que sí son más costosos, no es verdad. ¿Qué métodos alternativos existen a esta experimentación para que la gente conozca un poco más? Sí, digamos el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos de la Comisión Europea, ellos han validado 51 métodos. Y 51 métodos que nacieron desde el contexto de esta misma prohibición en toda la Unión Europea. Estas directrices de ensayo también de la OCDE están siendo aceptadas internacionalmente. Entonces, digamos, los servicios de esta comisión participan activamente con la OCDE basándose en los 51 métodos alternativos que están comprobados, que ya están ejecutando, que ya lo están desarrollando las empresas cosmetológicas y que básicamente buscan reemplazar ciertas prácticas tradicionales en la irritación ocular. Entonces, en la irritación ocular lo hacen con un modelo de tejido humano reconstruido. Si se trata de un tema tóxico, hay unos ensayos utilizando líneas celulares creadas in vitro. Si se trata, por ejemplo, de la sensibilidad cutánea, se hacen unos ensayos de queratinocens. También no reactivos de activación de línea celular humana. Hay algunos métodos también de cultivo de tejidos, hay unos ensayos con epidermis humana, hay unos ensayos también de resistencia eléctrica transcutánea, también hay una liberación de fluorescencia. Los métodos existen. Algunos evidentemente son más costosos que otros, desde luego, pero ya están siendo aplicados. No son métodos ni siquiera que tiene que el país empezar a crear, que también pueden crear nuevos métodos alternativos para evitar el uso de animales, sino ya son métodos que están avalados por la Comisión de la Unión Europea. Entonces, simplemente es adaptarlos y seguramente, también con la experiencia que muchas empresas cosmetológicas en Colombia también han desarrollado. Hay unas empresas ni siquiera familiares, grandes empresas que no han tenido que testear en animales. Buena parte porque la receta que han comprado pues ya es internacional o en ningún momento pues ha tenido que pasar por esa obligatoriedad de testear en animales. Afortunadamente, Colombia nunca ha obligado el testeo de cosméticos en animales, como sí lo hizo en alguna época México. Entonces, las alternativas están ahí. Esas alternativas también se pueden, entra a la fase de ensayo, de creación, de fortalecimiento en esos 4 años de plazo que tiene la ley para que llegue a ser aplicada. Sí, Eduardo, a propósito, pues como de esas alternativas o de esos sistemas alternativos de experimentación, yo quisiera meter la cucharada como ingeniera biomédica para, pues, también como hacer un llamado a todos los colegas ingenieros biomédicos y a muchas otras disciplinas de la ingeniería y de las ciencias exactas que ahora mismo están empezando o ya llevan tiempo trabajando con todo lo que es la inteligencia artificial, que finalmente termina siendo una herramienta predictiva súper importante que también puede ser barata, aunque el desarrollo pues
obviamente como cualquier desarrollo pues tiene un coste, pero que finalmente termina siendo algo muy útil en el que nadie muere ni nadie sufre y que es una cosa que realmente pues tiene en todas las disciplinas un valioso componente predictivo que yo creo que podría ser muy útil en este caso, y es un llamado pues, como vuelvo y repito, a los colegas de la ingeniería biomédica y de otras ingenierías que empiecen a pensar en la electrónica, la ingeniería artificial y los sistemas como importantes disciplinas para la generación de alternativas a la experimentación con animales. Así es. Y es que, digamos, a veces, digamos, se reciben muchas críticas, el gobierno anterior recibió críticas, el actual bastante relativa a la posición que ha tenido frente a los tratados internacionales. Pero, digamos, yo molesto mucho con el tema de la OCDE, digamos, de la importancia que seamos parte de la OCDE. Eso no significa que seamos una gran potencia y que, desde luego, pues hay una gran crisis social y humanitaria. Pero, digamos, ser parte de este tipo de organizaciones es importante porque Colombia no va a estar sola. Vamos a ser parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ser parte también de las directrices que salgan de la Unión Europea, es fundamental porque así Colombia puede desarrollar de una manera eficiente los métodos que han sido validados exitosamente. Eduardo, hagamos una revisión como del panorama internacional. ¿Existe otros países, otras experiencias de estados que hayan proferido una ley como estas? Sí, digamos los países miembros de la Unión Europea, digamos pues está Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, España, pero también Reino Unido, pero también hay países como India, como Israel, que han tomado pues estas decisiones ejecutivas y legislativas que buscan la prohibición o que están y donde ya está rigiendo la prohibición de las pruebas cosmetológicas en animales. Igual, y hay iniciativa legislativa, digamos, los países, digamos, son más de 40 países en el mundo que ya prohibieron las pruebas cosmetológicas con animales. Pero hay otros países más, como México, como Chile, que sus proyectos de ley van en un trámite positivo y están cerca de ser aprobados. Por ejemplo, en México falta la Cámara de Diputados que apruebe pues, el proyecto de ley similar al que fue aprobado en Colombia, lo mismo que Chile, y así pues, con otros países, y varios estados de Estados Unidos también han tomado decisiones similares, como California. Eduardo, aprovechando esa presión que se va a hacer o que el gobierno va a hacer, identificando cuáles son esas empresas, qué tipo de experimentación están haciendo, se busca también que se empiece a recopilar esa información, por lo que mencionabas al comienzo, que ni siquiera en la parte científica ni los comités de bioética están pasando toda esta información a la Secretaría de Salud de lo que se está haciendo, o sea, cómo se está experimentando en las universidades, en los bioterios. Entonces, buscando una base de datos más completa que permita más adelante que se amplíe esa prohibición a otros aspectos. Sí, viene un trabajo fuerte. Y es donde precisamente la participación ciudadana, el trabajo mancomunado entre las organizaciones y articularnos regionalmente es fundamental. Porque si dejamos esto solamente al Ministerio de Salud, pues nos quedaremos esperando. Con todo respeto, pues digamos, están cargados de trabajo, pero si no hay una presión regional y por parte de las entidades territoriales de salud, no vamos a tener mayores avances. Importante también porque estamos empezando a generar una discusión que no se había dado. Muchos colombianos, muchos ciudadanos ni siquiera sabían qué es lo que estaba sucediendo con el tema de los cosméticos, pero tampoco saben y se dificulta un poco imaginar qué es lo que sucede en los laboratorios para tener un tratamiento médico efectivo o un medicamento. Entonces, aquí estamos empezando a generar esa discusión, ya se ha dado desde luego, hay muchas organizaciones, digamos, estamos hablando de hace más de 10 años, muchas organizaciones han estado preocupadas con este tema, pero la verdad, hasta ahora, de una manera ejecutiva, de una manera de las entidades, no solamente del alto gobierno, sino también las entidades territoriales,
están empezando a generar y tienen que empezar a generar este control, esta inspección, porque si no, pues básicamente queda como una ley de letra muerta, y si no tenemos esa articulación entre las entidades y entre las regiones, pues evidentemente pues no vamos a tener una aplicación de la norma eficiente. Eduardo, a propósito de eso que nos cuentas, ¿la ley tiene algún mecanismo para controlar la información que las marcas empiecen a dar a los consumidores, ¿cierto? Que finalmente cuando uno tome un producto y diga está libre de testeo con animales, que de verdad esto sea cierto. ¿La ley trae o prevé este aspecto? No necesariamente en 4 años, cuando empiece a aplicar la ley, no necesariamente vamos a tener los productos marcados como no testeados en animales. No necesariamente va a tener ese aviso, porque se considera que todos los productos que están en el mercado colombiano, que se importen, que se exporten, no son testeados en animales. Pero ¿cuál es el método? Pues evidentemente ahí es donde tiene que el gobierno en estos 4 años poner la casa en orden y decidir qué métodos alternativos de la Comisión de la Unión Europea va a adoptar, qué métodos de inspección, de trazabilidad va a empezar a aplicar con las entidades territoriales, con el INVIMA, con el Ministerio de Salud, las entidades de salud de cada territorio, con la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Digamos, ahí empieza pues a generarse ese nuevo marco, porque realmente se crea un marco que no existía, un marco que enlaza varias entidades del Estado que no existía hasta hoy, y precisamente pues tiene que empezar a crearse un rigor en ese control, y evidentemente pues ver también la trazabilidad, que es la parte más difícil, porque es una trazabilidad para atrás. Entonces, ahí está el reto también del gobierno. Desde luego en la ley no se especifica, digamos, no hay una ley que especifica en detalle cómo será esa reglamentación, pero ya es una reglamentación que se empezaría a trabajar ya apenas tengamos la ley sancionada, para que en 4 años pues ya esta norma se pueda aplicar de la mejor manera. Eduardo, ya pues como para terminar el programa, lo que te decía yo, pues hay varias preguntas ahí de qué marcas experimentan, qué champú, qué tal cosa, pero yo sí quiero pues como recalcar en la respuesta que diste ahora, en la que nos decías que lo mejor finalmente es terminar apoyando emprendimientos locales, negocios que en este momento están fabricando sus propios champús, sus propias cremas de dientes, y que además tienen un plus súper importante, que es que están abandonando también la generación de residuos desechables, que son como dos matrimonios es un matrimonio muy bonito entre un producto que no ha sido generado a partir del sufrimiento de un animal, y que además no va a generar un residuo al medio ambiente. Pues todo el mundo, pues espero que todo el mundo sepa la situación en la que los plásticos desechables nos tienen en este momento, y que entonces pues esas dos cosas se articulan muy bien. Es que llega mi otro yo. Ustedes sienten cuando llega mi otro yo y yo me asusto porque uno se asusta. En fin, la cosa es que pues esos emprendimientos locales que están generando todos esos productos son los que nosotros en este momento tendríamos que estar apoyando, y ojalá emprendimientos veganos que no usen productos animales en sus ingredientes. Así es, en ese momento pues realmente es fácil, digamos, es mucho más fácil encontrar productos que se puedan adquirir de una manera fácil. Digamos, ya tenemos que romper el tema de que los productos libres de crueldad son caros. Es completamente falso, es como la alimentación, o sea, los veganos no somos marcianos, ni seres celestiales, ni somos necesariamente cuerpos gloriosos. Nada, o sea, es una cosa completamente normal, sencilla. O sea, de por sí la alimentación es vegana tradicionalmente, solamente que nos metió en la cultura de meterle el pedazo de muerto.
pero el resto podemos vivir perfectamente de una manera, una estabilidad económica eh, pues, que nos rinda a todos, y es mucho más fácil conseguir productos en este momento. Pero sí, digamos, a veces es difícil encontrar como estas empresas, estos emprendimientos como muy independientes, muy bonitos, muy sanos. Es difícil encontrar en algunos lugares, pero también hay otros, y por eso toca como de ping-pong, digamos, es como generar como de lado y lado, tener ese comercio lo más ético posible, pero también se puede lograr adquiriendo productos de empresas tradicionales, de multinacionales, porque evidentemente hay muchos que no están testeando, de por sí la mayoría. Y muchas de las empresas grandes, pues que comercializan en masa nacionales, creo yo que me atrevería a decir que muchos de ellos no prueban sus productos en animales. De todas maneras, pues ahí dice Carolina, nos recuerda que también hay que tener en cuenta que no solamente es probar el producto final, sino pues toda la materia prima que se utilizó para la fabricación de ese producto. Que es la parte más complicada, la trazabilidad. Y precisamente volvemos al tema, digamos, muchos cosméticos tienen ingredientes farmacéuticos, y los productos farmacéuticos sí por obligación tienen que estar testados en animales. Así es, Eduardo, ya es lo último para terminar, pues como un mensaje para todas las personas que están conectadas con nosotros hoy sobre este tema. Bueno, pues yo creo que hay algo muy, muy bonito realmente en todo lo que está sucediendo. Y no lo que estamos haciendo necesariamente nosotros ni nada, sino pues mucho lo que está sucediendo en este momento, y estamos empezando a ver un cambio, y un cambio creado por nuevas generaciones, desde luego, pero también con base a lo que se ha estado luchando desde mucho tiempo atrás. Digamos, yo no sé hasta qué punto nosotros nos podemos, pues por lo menos yo me considero como una nueva generación, pero por lo menos estamos tratando de dejar un mejor planeta en lo posible a los que vienen. Y aquí lo bonito es que, digamos, estas pequeñas conquistas, a mí me gusta también a veces decir, no sé si conocen o recuerdan al profesor Superó. Entonces estamos reduciendo un poquito el nivel de maltrato animal en el país. Sí, es un poquito, obvio, pero vamos paso a paso, porque precisamente pues esto no se logra de una manera fácil, y no fue un momento a otro, digamos, esto viene desde el poder del volante, el afiche, el cartel. Cuando éramos más chiquiticos en edad, el tema de irnos allá al frente de una plaza de toros, de un circo, ahí muchos nos conocimos, la importancia también de ese activismo que puede ser tradicional, pero es muy importante. Antes de este tema de la pandemia, pues algunos estábamos molestando de que no digitalicemos todo. No todo puede ser los influencers de 1 millón de seguidores, pero sin nada de rigor argumental. Porque muchas veces las redes nos lleva a eso, digamos, a una superficialidad muy peligrosa, que en algún momento se pueden generar algunos debates interesantes y hay un acceso público de la información. También todo tipo de información también es peligroso, pero finalmente también es adecuarnos, digamos, a estas nuevas tecnologías, pero sin descuidar esos mínimos y esas pequeñas acciones, ese voz a voz, esos diálogos en familia, esos diálogos entre amigos, porque ahora la información va volando a mil, y en las redes sociales, en las plataformas digitales encontramos todo tipo de información, nos cansamos rápido de las cosas, lo que hablabas de los plásticos de un solo uso, esa es la cultura que tenemos en este momento, es tomar, botar, comer alguito y botar. Entonces, la abundancia y el desperdicio también está sucediendo, y también se ve en la información, en las acciones sociales. Entonces tomamos como unas posiciones fáciles, salidas fáciles, pero debemos tener en cuenta que eso lo construimos con base a lo que
hemos empezado, y muchos desde tiempo atrás han empezado a construir y que hasta ahora pues están dándose unos resultados que pueden ser importantes. Eduardo, y yo no sé si vos lo ves así, pero pienso que esta ley es una ley revolucionaria que de verdad transforma muchos aspectos que hemos considerado durante mucho tiempo como normal, y es habitual que cuando esto pasa sintamos como que se acaban posibilidades, ¿cierto? ¿Cómo así? Ya no voy a poder seguir usando el shampoo que usaba antes, y la empresa podría pensar, ¿cómo así que me están diciendo cómo debo actuar? Pero finalmente es también como una oportunidad para repensarnos la forma de vivir y de habitar en este mundo, y de cómo podemos cambiar algunos de nuestros comportamientos de manera que no haya seres que estén sufriendo a costa de nuestros caprichos. Entonces creo que también es como la oportunidad para dar la vuelta y pensarnos de una manera diferente esta ley, y cómo la ley termina siendo una invitación para cambios importantes. Así es. Ahí veo bacana poner un videito, pero quiero como compartirles unas imágenes. Dale, compartirlas. A ver, vamos a poner por acá. Se pone clic por acá y estamos acá y comparto. Esto es así. Ay, Dios mío, ¿cómo hago acá? Esto es. Bueno, mientras tanto, vamos hablando de otra cosa, pero no, pues no de la otra cosa, sino de la misma cosa. Por ejemplo, yo una de las primeras cosas que hice cuando emprendí como este camino de la defensa de los animales, que finalmente uno llega a él por los perros y los gatos, pues una de las primeras cosas que yo empecé a hacer fue escoger muy bien los productos que yo compraba, para asegurarme que no fueran productos probados en animales, y me genera mucha coincidencia lo que estabas diciendo ahora, bueno, coincidencia no, curiosidad lo que estabas diciendo ahora, de que marcas que pues se han conocido tanto tiempo como marcas que prueban sus productos en animales como Procter & Gamble, y me dijiste Unilever, pues sí, yo sé que han estado en un camino como de desarrollar nuevas alternativas a la experimentación con animales, pero no tengo todavía la claridad si ya abandonaron en todos sus productos las pruebas. Entiendo que Dove, que es una marca o un producto de Unilever, sí lo hizo, pero no sé si la generalidad de los productos también. Pues eso ha sido progresivo porque evidentemente son marcas que no van a desperdiciar y no van a perder el mercado europeo. Y olvidémonos, digamos, que necesariamente lo hacen por buenas intenciones, sino básicamente es por un tema comercial. Y, digamos, estas grandes multinacionales lo hacen es porque pues no pueden poner en riesgo sus ganancias, y desde luego pues necesitan el mercado europeo, necesitan el mercado chino, y precisamente por eso mismo, para no entrar en ese conflicto, muchas de esas empresas también han estado presionando a China y haciendo un lobby en China para que no obliguen el testeo de cosméticos para ingresar al mercado de este país. No pude esto porque ahí aparece que tengo bloqueado algo, pero bueno. Bueno, no importa. Envío. Sí, no importa, si quieren no lo compartís, nosotros con mucho gusto se los dejamos a ustedes ahí en la lista de comentarios. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar en nuestro programa Ládralo. Fue un programa muy interesante en el que estoy seguro que muchas personas aprendieron un montón, no solamente sobre la nueva ley, sino sobre lo que es la experimentación con animales, qué significa eso y cómo desde nuestras propias vidas podemos pues aportar un grano de arena a que los animales no sigan siendo explotados. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa, Eduardo. Bienvenido cuando quieras volver acá al programa a hablar de otro tema. Ya habías estado anteriormente hablando precisamente de una ley antitauromaquia y pues ahora estamos hablando de esto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en nuestro programa, a Cata, a Gabriela, a Gretel, a todos los que están sintonizados. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Muchas gracias, chao. Chao, gracias, Eduardo. Gracias, Juliana, Catalina, Gabriel. Un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.